nuevo programa de Procesión a la Calle. Hacía tiempo que hicimos un programa especial con nuestros compañeros de la Cofradía de Jesús y ahí ya os avisábamos que no solo de entrevistas vive el cofrade y que mi intención era pues ir metiendo poquito a poco otro tipo de contenido dentro de Procesión a la Calle que desengrasase pues este tipo de entrevistas que por otro lado tanto os están gustando. ¿Qué mejor que comenzar por el inicio, por el principio, por lo que muchos no sabemos, incluido yo? De hecho, tengo aquí un listado de preguntas que son casi inabarcables en el rato que le vamos a robar a mis dos buenos amigos, a los cuales voy a presentar ahora mismo. No voy a leer su currículum, ni siquiera se lo he pedido, no me hace falta. Son dos amigos con mayúsculas que me ha dado la Semana Santa desde hace muchísimos años. Y solo puedo decir que son doctores en historia, ambos, y que ellos luego cuenten lo que quieran exactamente sobre él. Pero no son tampoco de alardear mucho, son dos personas con un perfil bastante bajo en ese aspecto. Por tanto, solo puedo decir, aunque muchos los conocéis, es que saben un huevo de esto. Doctor Antonio Frey, doctor José Alberto Fernández, bienvenidos ambos. Buenas tardes, gracias, Fran. Muchas gracias, buenas tardes. Habéis visto que son parcos en palabras, pero vamos, por lo menos solo para la llegada. Ahora se van a ir soltando. No vamos a darle muchas vueltas a esto porque hay mucha tela que cortar. No sé hasta dónde vamos a llegar, hasta qué siglo, incluso si hasta el siglo XXII, puede ser que empecemos a hablar del futuro o que hemos venido a hablar del pasado. La gente sabe que sale en procesión, algunos no saben exactamente ni en lo que salen, lo hemos hablado muchas veces, pero muy poquita gente, de verdad, un porcentaje muy bajo, es tristísimo, de los 15, 16.000 nazarenos murcianos que somos cofrades o que desfilamos, sabemos dónde se encuentra, dónde se fundamenta, cuál es el germen de los primeros movimientos cofrades o de hermandad, o dónde nace la Semana Santa en sí. Si queréis, vamos a dar un paso más atrás. Y antes que en Murcia, que no fuimos los primeros, en España o en el mundo. El que más raya la idea, aquí no, como somos tres y encima todos amigos, no hace falta que nos respetemos los turnos y estas cosas. Bueno, si hay que os podéis irse incluso refutar, Fray, perdón. Os podéis refutar incluso, que eso sería maravilloso. Sí, no hace falta. Si hay que irse muy antiguo, pues podemos hablar de procesiones en época griega, en época fenicia. Hay procesiones de carácter petitorio para temas agrícolas en época íbera. De hecho, el templo de Demeter que está en la luz se supone que estaba construido con esa intención de hacer una serie de procesiones que ya se conocen a través de textos clásicos que se hacían en la antigua Grecia o en algunos otros territorios del Mediterráneo. Y bueno, pues es decir, procesiones de carácter religioso, de carácter petitorio, ha habido desde prácticamente la noche de los tiempos. Luego ya, pues, incluso en época romana o en época islámica también hay procesiones, más que nada porque, bueno, las romanas las sabemos que existían en la ciudad de Roma y en sus diferentes colonias, y luego en época islámica también porque, aunque es un fenómeno un poco más restringido dado el carácter de la religión, también se hacían algún tipo de procesiones de carácter conmemorativo, como por ejemplo pues celebrar la festividad del nacimiento de Mahoma, lo que ellos llaman el Maulid, que todavía se celebra en algunas ciudades del norte de África, de Marruecos sobre todo, y algunas pues de carácter de carácter también religioso, vinculadas a la celebración de alguna festividad de tipo sufí, vinculado a algún santón, alguna cofradía religiosa, alguna tarika, que son las cofradías religiosas sufíes del mundo islámico, y que probablemente también se podrían dar en la ciudad de Murcia. Yo acabo de exponer el caso de Demeter porque, bueno, ya digo, conocemos el templo que está arriba, cerca de la luz, y bueno, ya habría que irse a época islámica para intentar entrever ya, sobre todo a partir del siglo XII-XIII, que es cuando se produce la gran eclosión de las cofradías religiosas y del sufismo en el mundo islámico occidental,
las primeras procesiones. Ese es el nacimiento más o menos de ese tipo de actividades públicas. Y luego ya, por supuesto, a partir de la Reconquista, pues las diferentes procesiones que hasta el Concilio de Trento básicamente se van a centrar en la celebración de santos específicos y ciertos patrones de la ciudad. Y José Alberto, ¿y las más parecidas a la realidad que tenemos hoy? Bueno, vamos a ver. Yo creo que aquí lo que nos interesa un poco es discernir, ¿no?, lo que es en sí mismo el origen de las cofradías y lo que es el origen de las procesiones de Semana Santa. Yo creo que habría que centrarse ahora quizás más en el tema de las cofradías de pasión, que son un poco más peculiares, y no nos daría pie a abundar en la cuestión de las cofradías de gloria, que quizás las profundidades son mucho más nebulosas. En el caso de las cofradías está claro que hasta el siglo XVII no encontramos datos documentales que nos refrenden que hubiese cofradías de penitencia pasionarias, mejor dicho, más allá. Aquí en Murcia, ¿no? Aquí en Murcia. Aquí en Murcia, en el caso de Murcia. Y después en el tema de las procesiones puramente de Semana Santa, no como las conocemos actualmente, sino en el sentido del empleo de disciplinantes, la celebración en los días específicos de la Semana Santa, lo que hay documentado, lo que se conoce, apenas va más allá de la segunda mitad del siglo XVI, es decir, la procesión del jueves de la cena, la procesión de los trinitarios el domingo de resurrección o la del yacente en San Juan de Dios, no pueden ir tampoco más allá. Y no es un fenómeno en lo que Murcia se distancie tan excesivamente de otras conmemoraciones de la Semana Santa en España. Es decir, es un fenómeno muy homogéneo. Lo que resulta es que Murcia quizás no tiene los recursos de una gran capital como podía ser Valladolid o como podía ser Toledo, o en el caso más paradigmático de todos, Sevilla o Lima en el mundo americano. Murcia no contaba con ese dispendio, con esas posibilidades económicas que permitieran la constitución de un cortejo complejo, con pasos, con grupos procesionales, incluso con túnicas, que como concepción también es algo que sería difícilmente rastreable más allá del siglo XVII. Sí que es cierto pues, que en esas ciudades, en esas grandes capitales, pues, sobre todo el caso de Sevilla es muy paradigmático, pero tampoco hay que desdeñar ni dejar de lado el de Valladolid, que las cofradías penitenciales de la Porque en Sevilla, Valladolid. perdona José, en Sevilla la primera fue la Veracruz siglo XVI. Claro, el fenómeno de la Veracruz arranca en la Edad Media como culto, como también en la organización de esas cofradías de disciplinantes que tenemos diseminadas por toda España. Pero concretar que esas cofradías sean propias de los días de Semana Santa es mucho más complicado. En el caso de la cofradía de la Veracruz de Sevilla, pues está muy claro el origen en la Casa Grande de San Francisco. Se sabe de la existencia de un titular, un crucificado, y se conocen incluso algunos detalles sobre las prácticas penitenciales que desarrollaban. Pero no estamos hablando de cortejos procesionales con una dimensión, digamos, escenográfica y estética en la que se quiera mostrar tal cual el desarrollo de la Pasión de Cristo. Ese es un fenómeno más moderno, más reciente en ese sentido, y que tiene que ver con la proyección de la teatralidad de los autos sacros, de los misterios que se desarrollaban dentro de las iglesias, y que tras las prohibiciones de los sínodos de finales del XVI, sobre todo después del Concilio de Trento, van a tener que buscar otro medio donde desarrollarse, y eso va a ser lo que va a proyectar esas escenificaciones en la calle. En el caso de la Cofradía de Jesús, es muy significativo, puesto que se confiere a la procesión un carácter itinerante, una rememoración del camino del Calvario, y en el cual interactúan todavía grupos de actores, lo cual es muy significativo. Nos habla directamente de esa transición del teatro del interior de la catedral a la calle como forma de exteriorizar el desarrollo de la Pasión de Cristo. En este sentido, es evidente que hay un sentido paralitúrgico, con lo cual los orígenes, evidentemente, habría que retrotraerse a la práctica litúrgica, que es más o menos homogénea en todos los lugares, pero que según, como digo, la capacidad económica de cada lugar o los mecenas, pues variaría en su constitución y en su traslado a las calles. Vale, entonces, tenemos la parte procesional que ya nos contaba Frey, que desde el inicio de los tiempos prácticamente, en sus distintas religiones, en sus distintos formatos y con sus distintos objetivos, algunos peritorios, etc.
Luego ya tenemos la parte más de cofradía o de hermandad, que la tenemos un poco más centrada en el siglo, por lo menos en Murcia, para centrarnos, porque si no esto es inabarcable, como decía, allá por el siglo XVII. Y concretamente en la ciudad de Murcia, que por cierto, como bien sabéis y conocéis, sigue estando candente el debate cuál fue la primera cofradía que se fundó en la ciudad de Murcia. Pues yo creo que es un buen momento para poner fecha, porque entiendo que antes de estas dos no habría ninguna, o a lo mejor ahora sabéis vosotros y decir, no, es que no fue ni la sangre ni Jesús ni la sangre, fue esta, porque bueno, también se escucha por ahí que como los trinitarios pasaron por no sé dónde y tal, pero realmente esta Semana Santa, no sé si decir moderna, sino como la conocemos hoy, bueno, sí, moderna, podría decirse. ¿Con qué cofradía nace? ¿Cuál sería la primera cofradía que dura hasta hoy? Bueno, aunque se haya extinguido. ¿Cuál es la primera cofradía que se constituye en Murcia con un objetivo similar al de hoy y que tiene una estética similar, aunque obviamente habrá cambiado mucho? Yo creo que a nivel documental la realidad es que, por lo menos la realidad con la que contamos es que las constituciones más antiguas son las de la Cofradía de Jesús en el año 1600 y eso no lo duda nadie. Sí que es cierto que en las visitas al límina de los obispos a la diócesis de Cartagena se indica una existencia previa de la Cofradía de la Soledad, que aún no la tenemos suficientemente instituida ni establecida en un marco concreto. El profesor Pérez Sánchez encontró en el archivo de la catedral unos documentos interesantísimos que hablaban precisamente de esa cofradía de la Soledad en el ámbito del Hospital de Santa María de Gracia. Y precisamente entraría en relación con aquella talla del Cristo yacente que talló Diego de Ayala a finales del siglo XVI, lo cual lógicamente nos estaría hablando de una procesión sin escenificación, es decir, no habría desenclavamiento porque el Cristo yacente se configuró expresamente para ser utilizado en procesión de una forma muy específica. Lo que sucede es que esta cofradía de la Soledad, a finales del 17, sale del ámbito del hospital. En este tema estuvo trabajando Luis Luna y viene a aportar ese dato significativo de esa cofradía de la Soledad, que lógicamente a día de hoy no existe, pero que en cierto modo habría una cofradía depositaria de ella en la actualidad, que sería la del sepulcro, lo cual tiene cierta lógica con respecto a cómo se va fraguando la Semana Santa en otros rincones del país, lógicamente en torno a dos grandes rememoraciones. Por un lado, la mañana de Viernes Santo, el camino al Calvario, con ese sentido teatral, y después por la tarde, con el mismo sentido dramático, el entierro de Cristo. Por tanto, antes que Jesús y la sangre tendríamos una precuela que no nos acompaña hasta el día de hoy, aunque sí una imagen que pudo estar en el entorno de, no sé si desfilando o en el entorno de esa propia cofradía, como es el yacente. Bueno, también perdón, también nos consta la existencia de una cofradía del Resucitado o de una imagen del Resucitado procesionada por los cofrades de la Virgen de la Cabeza desde el 1600 de los Trinitarios. Documental. Sí, estamos hablando de finales del siglo XVI también. La imagen sí, está documentado como los trinitarios en 1582, si no me falla la memoria, le encargan a Hernando de Torquemada el Resucitado, con lo cual implícitamente existiría la procesión entonces. Lo que sucede es que no se fragua documentalmente, no existen constituciones de una archicofradía de la Resurrección hasta 1611, con lo cual entra dentro de ese proceso de constitución de la Semana Santa. No se nace con una... Bueno, quizás sí se nace con una voluntad de perpetuidad, pero lógicamente la mayoría de las cofradías fueron desapareciendo a lo largo de los siglos. Sí, bueno, lo que estamos hablando son los primeros pasos de la conformación del espíritu de Trento, ¿no? De la materialización del espíritu de Trento en cuanto a formar los diferentes cortejos de la pasión, bueno, diferentes escenas de la pasión y materializarlos de una forma ya procesional. Entonces aquí quizá se están haciendo los primeros intentos, pero sin que llegaran a fructificar o a cuajar de una forma definitiva, como ya ocurrirá a partir de Jesús o a partir ya de la sangre 3 años después. O sea que no podemos hablar de una cofradía, sino del germen de varias cofradías que se ponen a trabajar a la vez, más allá de que algunas
fuesen más ordenadas y más cumplidas a la hora de establecer unos estatutos y una fundación, y otras pues un poco más al estilo compadre, ¿no? Como se dice en la huerta. Posiblemente, posiblemente. Tened en cuenta que aquí se está hablando de cofradías que, cuando hablamos de Jesús o la sangre, hablamos de cofradías que tuvieron éxito y pudieron continuar a lo largo de los siglos, aunque con más o menor éxito, ¿no? Pero por el camino se quedaron cofradías que por algún motivo no fructificaron, probablemente por problemas con sus propios cofrades. Hay que pensar que socialmente estas cofradías no es como en la actualidad, que están abiertas a toda la población que quiera incluirse o que tenga devoción y quiera participar, sino en aquella época venían de una época de organización gremial que era la que articulaba el mundo cofrade pretiridentino, que es el que hacía que, bueno, que cada gremio tuviera su cofradía dedicada a un santo específico vinculado con su oficio. De ahí, bueno, esa reivindicación tan famosa que hacen los del perdón con los torcedores de la seda, etcétera, etcétera, que ya se manifestará a finales del 17. Del 17, sí. Pero lo que ocurre es que en ese caso, por ejemplo, durante esa transición del siglo XVI hasta la conformación de las primeras grandes cofradías a partir del 1600, vemos cómo esos grupos, en el caso, por ejemplo, de la Cabeza, está participada por los escribanos de la... Porque, perdona Antonio, la Cabeza nace como, bueno, entiendo como una cofradía de gloria, dentro de la nebulosa que comentaba José Alberto antes, de las que habrían varias, no solo la Cabeza, y ya tuvimos una cofradía de gloria de la cosa, no era de gloria, ¿no? Sería de gloria en ese caso, a finales incluso del siglo XVI. Sí, efectivamente. Creo que es 1595, no recuerdo muy bien. Hay una referencia a una cofradía de la Virgen de la Cabeza radicada en el convento de los Trinitarios, que es la que hemos comentado antes, que sacan también la imagen de la... o parece ser que quieren sacar una procesión del resucitado. O sea que el resucitado podría decir ahora que es la cofradía más antigua, ¿no? De las que hay. No, en absoluto. No, luego explicamos eso por qué. Pero claro, mucha gente estará pensando, pero yo soy el resucitado. Si los trinitarios a finales del 16 encargan un Cristo resucitado para sacarlo en procesión, pues se supone que va de la mano una cofradía y somos más antiguos que Jesús. Es que de hecho eso se dice en Murcia y lo he escuchado en Murcia. Sí, pero esto es como decir que la democracia, que somos herederos directos de la democracia griega ateniense, ¿no? Esto es absurdo, ¿no? Obviamente no es así. Ni siquiera el concepto es completamente diferente. Simplemente hablamos de una devoción que se crea y que no tiene éxito, no termina de cuajar, como termina, por ejemplo, cuajando nuestro Padre Jesús unos años después. Hay un fenómeno, vamos a ver, hay más fenómenos de ese estilo, efectivamente, como decía Fran. Está la Archicofradía del Rosario, que es una de las grandes cofradías, no la actual, sino la fundada en la Ermita del Rosario, junto a la iglesia de Santo Domingo, que es la que a mediados del siglo XVI organiza la procesión del Jueves de la Cena, donde salen disciplinantes, donde sale, lógicamente, el acompañamiento litúrgico, pero cuya imagen en ese cortejo, tal y como documentó José María Ibáñez, era la propia imagen de la Virgen del Rosario, seguramente caracterizada como soledad o con vestimenta de luto. Lo que sucede es que hay noticias durante prácticamente 50 años, no hay más noticias. Y en el caso del resucitado, sí que es cierto, se constituye una archicofradía de la resurrección en 1611, no con anterioridad. Quiere decir que el papel de la Virgen, de la archicofradía de la Virgen de la Cabeza fue la de organizar ese cortejo y también participar dentro, puesto que hasta finales del siglo XVIII, hasta mediados del XVIII para ser más concreto, sigue habiendo noticias periódicas sobre la organización de esa procesión y sobre el papel que dentro de la misma tiene la Virgen de la Cabeza, que después va menguando su importancia frente, mejor dicho, al papel que adquiere el gremio de escribanos, que es el que va a sostener mayormente la propia procesión.
Bien, entonces, de lo que tenemos hoy día, y según constituciones, según papeles, o sea, documentalmente, que al final es lo que vale, ¿no? Porque si no es que no quiere decir que los demás no tengan razón, sino que es que te tienes que ceñir, o sea, regir por algo. Y si te riges por algo, pues lo normal es que sean los papeles, ¿no? Documentalmente, Jesús sería de lo que tenemos hoy día la cofradía más antigua. Eso sí parece que está claro. La cofradía penitencial. Penitencial, sí. Sí. No hay duda. Y las veces además que se pleiteó sobre este asunto a lo largo de la Edad Moderna, que fue en varias ocasiones desde finales del siglo XVII en adelante, la notaría diocesana del obispado siempre avaló esa antigüedad, con lo cual no hay por qué dudar de ella. ¿Y por qué decía Frey que penitencial de gloria cuál tenemos más antigua que nos acompaña hoy día? O que No, siga hoy día. ninguna. Vale. Pero en todo caso podríamos hablar de la Archicofradía del Rosario, pero no, en realidad la actual no tiene una vinculación directa con más allá de estar vinculada todavía a la orden de predicadores, pero más allá no es la misma cofradía. No es, vale. Vale, pues entonces vamos a... Bueno, y nuestros hermanos y amigos de la sangre, bueno, yo también soy de la sangre, ¿a qué se agarran o por qué argumentan que su cofradía es un poco más antigua o bastante más antigua, 200 años? Bueno, ellos se agarran al fenómeno de San Vicente Ferrer y indican que la cofradía fue fundada en el año 411 con la visita de este santo hacedor de reyes a Murcia. Al fin y al cabo, él iba haciendo una peregrinación por todos los territorios, tanto aragoneses como castellanos, en esa época, además con una serie de disciplinantes y de personas que le acompañaban, y realizando prédicas allí donde lo admitían. Lo admitían porque en Lorca, por ejemplo, le dieron puerta lo antes posible. Del Lorca ni el polvo, ¿no? Después de predicar. Eso dicen. Y en Murcia, sin embargo, sí que tuvo éxito, como en muchas otras ciudades, y aquí estuvo y bueno, pues ejerció ese ministerio, incluyendo pues ejercicios de flagelación que vinculan pues al derramamiento de sangre y que ya, por ejemplo, la cofradía de la sangre de Brujas, creo recordar, estaba haciendo unos 20 o 30 años antes. Es una moda que la flagelación que surge a partir de más o menos a partir de mitad del siglo XIV con el resultado o incluso antes, siglo XIII, con las crisis sociales que hay en la Italia de la mitad de la Edad Media y que resurge a partir de la gran epidemia pestífera del siglo XIV. Y es donde, bueno, pues hasta cierto punto vinculan ese derramamiento de sangre con las flagelaciones, con el misterio de la sangre de Cristo y la exaltación, por supuesto, de la cruz triunfante. Ahí hay un acontecimiento y que está registrado incluso por las actas capitulares del Concejo de Murcia, pero en ningún momento se habla de la fundación de una cofradía. La cofradía de la sangre, por lo tanto, pues alude a esa posibilidad de que San Vicente Ferrer, y de hecho lo reivindica en la procesión sacando su imagen, bueno, pues se reivindica esa antigüedad, pero hasta cierto punto no deja de ser un brindis al sol, puesto que no hay una referencia documental seria que pueda avalar esa afirmación. Es cierto que San Vicente Ferrer, y eso lo puede corroborar José Alberto, funda cofradías o por lo menos agrupaciones penitenciales que terminan configurándose en cofradías en otros lugares de la península y bueno, pues van derivando en cofradías de exaltación de la Veracruz, etcétera, etcétera. Pero es un proceso que no está del todo confirmado y está todavía por estudiar del todo. Bien, hay un hecho más documental que refrenda la imposibilidad de esa fundación. Cuando en Valencia
que es el reino por excelencia donde triunfa la devoción a la preciosísima sangre en el Levante, se realiza la purga de las representaciones teatrales después del Concilio de Trento, pide el arzobispo Rivera, el actual San Juan de Rivera, al padre Ferruz que realice una crónica con los orígenes de la antigüedad de esas fiestas que habían dado pie a representaciones. Y en el caso de la fiesta de la sangre, indica, después de hacer pesquisas, que no se celebró nunca en Valencia antes de 1545, es decir, más de un siglo después de la presencia de San Vicente, que como sabemos era valenciano, en aquel territorio, con lo cual, si la fiesta en el territorio emblemático de la sangre es del siglo XVI, difícilmente se puede argumentar una existencia anterior en el caso de Murcia. Antonio, ¿tú crees que habría que recuperar los flagelantes? No, ¿para qué? No sé. Porque imagínate. ¿Chitas de Kerbala? No. Vale, oye, mira, yo creo que hemos hecho aquí un periplo de unas cuantas decenas de años y estamos situados a... Fran, perdona que te interrumpa. No. A raíz de la pregunta que has hecho, y esto es que además es algo muy, muy importante, dejarlo muy, muy claro de una vez. Estamos hablando de dos periodos cofrades completamente diferentes. Antes del concilio y después del concilio. Entonces, estamos hablando de casi dos mundos diferentes. Más allá del culto a los santos, a los patrones, etcétera, etcétera, que eso sí que se mantiene más o menos inalterable hasta la actualidad, o hasta más o menos inalterable durante todo el periodo histórico, tanto antes como después de Trento. Lo que es el fenómeno cofrade antes y después de Trento es completamente diferente. Estamos hablando de un fenómeno. El Concilio de Trento, para quien no lo conozca, es del año... segunda mitad del siglo XVI. Estamos hablando de 1540 y tantos, 1560 y tantos. No lo sé. Ha fallecido ya Carlos I, que una de las, creo, si no recuerdo mal, que era una de las peticiones, o falleció al poco de concluirse el concilio. O sea que sería la mitad del siglo. Entonces, estamos hablando del concilio, lo que hace es plantear una realidad cofrade no alternativa, sino complementaria a lo que ya existía, que era el modelo cofrade de carácter gremial, dedicado exclusivamente a santos patronos y a los santos de los propios gremios. No hay otra necesidad de crear un culto externo más allá de eso. Incluso los propios cultos que se hacen en la Edad Media son cultos fundamentalmente internos. Como yo decía en el texto del libro de Historia de la Pasión, cuando hablaba de la religiosidad murciana en la Edad Media, antes de la Edad Moderna, quien quería ir encontrarse con Dios iba a una iglesia, porque para eso se construye una arquitectura como la gótica, que es una arquitectura que conduce al hombre a conocer a Dios a través de la escultura y de la arquitectura que forman un conjunto único. Procesiones hay muy pocas en comparación con la actualidad. Sí que es cierto que se hacen procesiones de la Cruz Triunfante, de San Francisco, etcétera, etcétera. Hay días específicos que además son días feriados que se realizan procesiones de exaltación, pero son muy específicas y muchas veces no son regulares, sino que se van haciendo... Son puntuales, ¿no? Otro año no, pasan 10 años y se vuelve a hacer, porque también pues, las circunstancias sociales, económicas, incluso militares, España sigue estando, o por lo menos Castilla y el Reino de Murcia, fronterizo al Reino Musulmán de Granada y está en estados de guerra continuo, impiden estar dedicándose a la celebración. Entonces, por ejemplo, las procesiones, los gremios organizan sus cultos dentro de sus iglesias correspondientes, donde sus propias cofradías, que es una extensión del gremio, está radicada. Y donde inicialmente, antes de constituirse esas cofradías, los gremios tenían sus propias sedes en las iglesias. Funcionaba así, porque había una gran interrelación entre la cofradía, entre la sociedad, la iglesia y el gremio. Pero lo que se plantea en Trento es precisamente
lo que hasta cierto punto se estaba haciendo ya durante finales de la Edad Media, tanto en el Corpus como en el Corpus. Es decir, escenificar algunos de los misterios relacionados con la santidad con el misterio y la santidad de Cristo a través de la transustanciación o directamente a través de otros misterios, convertirlos en algo más específico, más didáctico y crear cofradías específicamente para eso. Y ahí es cuando la Semana Santa adquiere un mayor protagonismo exterior, puesto que antes en la Edad Media también se celebraba la Semana Santa, pero se hacía a través de oficios, se hacía a través de autos, se hacía dentro de las iglesias, no fuera. Pero Trento lo que pide es sacar esas cosas fuera de la iglesia. Y entonces ahí es donde empieza todo el proceso catequizador y se crea toda una serie de imágenes que van a ser las que nos van a explicar la pasión de Cristo. Incluso el propio hecho que se ha aludido de los disciplinantes no son propios tampoco de la Semana Santa. Que en unos territorios, en este caso en Extremadura, hayan quedado ligados con el día de Jueves Santo, de Jueves a Viernes Santo, no quiere decir que eso fuera lo propio. Los disciplinantes se disciplinaban en cualquier época del año, coincidiendo o no con la festividad. Incluso muchas veces, como era el caso de San Vicente, se flagelaban cada vez que él predicaba, con lo cual está documentado que esa era su compañía de disciplinantes propia del santo, iban itinerando con él. Y era una forma de expresar esa conversión, que era lo que buscaba San Vicente. Pero estoy totalmente de acuerdo con Antonio Frei. Sí que hay una celebración que es el modelo en el que después se va a fundamentar la Semana Santa en cuanto a espectacularidad, en cuanto a ofrecer en la calle estímulos de tipo sensorial, que evidentemente es el Corpus Christi. Lo hace en un contexto diferente, aunque paradójicamente también es consecuencia de las limitaciones que ofrece el Jueves Santo para la veneración eucarística. Pero en este caso sí que permite, a través de la presencia en las calles de esos famosos carros, los carros de los misterios que se llamaban en Murcia, o las rocas como se llamaban en Valencia, donde se representaban escenas también de la Pasión de Cristo, pero ya en el mes de junio, cuando se celebraba el Corpus, por ejemplo, si no me equivoco, en uno de esos carros se representaba el descendimiento, pero en otro carro se representaba la Anunciación, en otro era un misterio alegórico de un santo determinado, con lo cual era una especie de amasijo, que sí que es cierto que a partir de esa prohibición del teatro dentro de las iglesias, es trasladado a la calle en forma de procesión. Es que aquí hay que tener en cuenta una realidad que es muy poco conocida por la dificultad muchas veces de poder investigar en los archivos catedralicios o por la propia desaparición de los documentos. Es que la centralidad del culto hacía que el monumento de Jueves Santo, como está documentado en la Catedral de Sevilla, era el escenario donde se desarrollaban junto a la propia reserva eucarística estas representaciones de la Pasión. De forma que es prácticamente entendible que la Iglesia escindiese ambas formas y dejase por un lado lo que es la veneración pura y dura de lo que entonces era la representación de la sepultura de Cristo y trasladase la parte de la representación al vivo de la Pasión a la calle, lo cual es el germen real de las procesiones. Y ojo, cuando hablamos de los carros, estamos hablando de representaciones de personas, o sea, de actores en los carros, encima de los carros, a lo largo de la procesión del Corpus Christi. Eso se daba en ocasiones simultaneando. En el siglo XV, perdón. En ocasiones simultanean con esculturas, como las rocas de Valencia tienen parte escultórica y parte representada. Incluso en el caso de Murcia con rostrillo, es decir, los actores portaban máscaras representando al personaje que representaba. Vamos a intentar que la gente que todavía nos sigue escuchando, que todavía no hemos sido capaces de echarles, se puedan retrotraer una especie de juego del Ministerio del Tiempo, que por cierto es una serie que quien no la haya visto muy interesante, puedan ir a ese 1600, 1601, primera procesión más o menos como la conocemos hoy de Jesús,
según referencias o según documentos, o sea, documentalmente o referencialmente, ¿cómo creéis que pudo ser aquella primera manifestación cofrade en la ciudad de Murcia? Pues aquello, por lo que cuentan los documentos, fue una propuesta que iba a ir evolucionando en los años siguientes, además de una forma pasmosa. Pero lo que sabe es que fue una auténtica peregrinación por todo el contorno de la ciudad de Murcia, prácticamente siguiendo el propio discurso de las murallas, incluyendo junto a la imagen de nuestro Padre Jesús, que en esa primera procesión de 1601 ya está constituido, acompañado de el actual, acompañado de una serie de imágenes realizadas en cartón todas, por aquello de aligerar el peso seguramente, San Juan, la Verónica, la Dolorosa, por todas las parroquias de ese perímetro, haciendo estación en el interior de muchas de ellas, como Santa Eulalia, La Merced, Santo Domingo, o la propia catedral. O sea, ahí Jesús, nuestro Padre Jesús llegó a Santa Eulalia. Exactamente. Este año, como fue casualmente, paradojas del destino, cumple la cofradía su 425 aniversario y ha pregonado las fiestas de Santa Eulalia el presidente Emilio Llamas, y era un poco por constatar esa presencia 425 años antes de nuestro Padre Jesús en el extremo contrario de la propia ciudad. Muy interesante. A partir de ahí, parece que ya en 1611 ya sigue la sangre, sí que ya firma sus papeles y ya tiene una base documental, por tanto entiendo que también tiene una procesión. ¿Y quién es la segunda que no es la segunda que se lanzará? Pues cuéntanos. Entonces, ¿quién es después de Jesús, quién se tira a la calle? En 1603 se constituye constitucionalmente, lógicamente, la sangre. Lo que sucede es que documentos recientemente descubiertos por Vicente Montojo lo que han evidenciado es que el papel de la Cofradía de la Sangre en esa procesión fue muy concreto. Sacar única y exclusivamente la imagen de San Juan Evangelista dentro de una procesión del desenclavamiento que organizaban los carmelitas en la tarde de Viernes Santo. De modo que mientras que... José, se te ha cortado en los carmelitas, creo. Y creo que se te ha vuelto a cortar. Ahora. Dale. El papel de la Cofradía de la Sangre en ese contexto fue sacar exclusivamente la imagen de San Juan dentro de una procesión del desenclavamiento que incluía después la procesión del Santo Entierro, organizada por los frailes carmelitas. De modo que mientras que los frailes ponían en la calle la soledad y la imagen de un Cristo yacente articulado que sobrevivió hasta el año 1936, el papel de la sangre fue sacar la imagen de San Juan. De modo que tenía un papel auxiliar dentro de esa representación, lógicamente todavía teatral, porque ese es el origen de estas procesiones, y que la cofradía, lógicamente, sin vínculo con las túnicas actuales, aunque sí acompañado por unos cuantos disciplinantes a los que se pagaba por participar, pues formaban parte de esa procesión del entierro. De modo que procesión como tal de la sangre no hay constancia hasta muchísimos años más tarde, al menos no se han descubierto los documentos de los años siguientes. Hay que dar un salto hasta finales del siglo XVII y esa controversia que tienen los cofrades de la sangre con los carmelitas para poder sacar en la procesión, ya nos hablan por primera vez de la tarde de Jueves Santo, de la imagen del Cristo de las Penas, que era propiedad de los carmelitas, con lo cual la cofradía no tuvo titular hasta que Nicolás de Bussy hizo la imagen. De modo que está sujeta en este momento también a un proceso de configuración. No hay claro nada, ni la imagen, ni el tipo de cortejo, ni siquiera el titular, que llega un poco, digamos, por carambola o de la propia necesidad de sacar una imagen representativa de Cristo en un contexto en el que se habían quedado sin la imagen del Cristo de las Penas como referencia. O sea que se pega unas cuantas décadas existiendo la Archicofradía de la Sangre con esa denominación. Cofradías secas. Cofradías sin archi, pero sí de la sangre, sin un titular con su nombre, sino que va dando un poco tumbos entre este San Juan, que entiendo que no sabemos ni de quién era ni qué hacía por allí, sino que lo tendrían allí los carmelitas y fue lo que cogieron,
como podría haber sido otro a lo mejor. Luego este Cristo de las Penas, que por tanto también tiene mucho sentido que se recuperase con el tiempo, ¿no? Que tengamos un Cristo de las Penas dentro del cortejo de los colorados. Se ha recuperado la vocación, pero el Cristo desapareció en 1936. Era un busto de un exceomo que además recibió culto en un altar privilegiado. Era una de las grandes devociones del barrio del Carmen y que de hecho tenía su propia cofradía. Era el titular de una cofradía de ánimas. Lo que sucede es que, bueno, se recuperó la vocación, pero no se recuperó la imagen. Y de hecho, ahí estamos ahora recientemente, este último año, la parroquia, dentro de ese proceso de reconstituir el patrimonio destruido en la Guerra Civil, ha puesto un retablo en el lugar que ocupaba el antiguo retablo del Cristo de las Penas y como está presidido por la imagen de la Virgen de la Estrella, sí que se ha tenido el detalle de ubicar dos pequeños paneles pictóricos, uno de ellos representando a un exceomo de busto que pone debajo Cristo de las Penas y cuenta un poco la historia de su presencia en ese lugar. Y con las famosas misas que se decían post mortem, etcétera, etcétera. ¿Y quién da ahí el paso de decir, oye, pues si somos la cofradía de la sangre, tendremos que tener un titular que es el Cristo de la Sangre? ¿Quién da el paso o qué grupo puede dar el paso? Porque cuentan por ahí, ¿no? Que fue un grupo literalmente de rebotados de Jesús, he llegado a escuchar yo. No sé si eso es así como tal o no. ¿Y por qué Busi? Se mezclan mucho las historias, pienso yo, con estos temas de los orígenes de las cofradías. Los rebotados, por ejemplo, serán luego los que funden desde la sangre el perdón o más tarde incluso la esperanza. Eso sí que es evidente. Pero en este caso la historia de Jesús no se entremezcla con la de la sangre hasta casualmente el mismo año que le encargan a Busi el Cristo de la Sangre. Y viene motivado por un doble pleito, de lo cual hay constancia documental en los archivos de la cofradía. Por un lado, de pleitear estaba muy de moda, ¿eh? De pleitear estaba súper de moda. Seguro que Antonio después puede aportar muchos ejemplos al respecto. En este caso, a los colorados, creo que en el año 1600, no sé si 89 o 1693, se le juntan todos los problemas. Los carmelitas le quitan el Cristo de las Penas y no pueden sacar procesión con una imagen de Cristo representativa, y la Cofradía de Jesús pleitea a su vez con la Cofradía de la Sangre para que no pueda salir en la tarde de Jueves Santo, dado que esa tarde volvía desde las Agustinas hasta la ermita de Jesús la imagen del Nazareno ya preparado para la procesión, porque ese es otro tema, que los traslados del mundo del barroco no tienen mucho que ver con los actuales, se hacían incluso en fechas diferentes, pero sí que es cierto que la Cofradía de la Sangre vive unos momentos de necesidad absoluta. El día se lo van a dar ya desde el obispado prácticamente cerrado. Si no puede ser Jueves Santo, pues tendrá que ser un día que no haya procesión y en este caso eligen el de Miércoles Santo. Y la imagen, pues da la circunstancia, la casualidad que la Archicofradía del Rosario acaba de traer a Murcia a Nicolás de Busi para hacer el trono de plata de la Virgen del Rosario, y aprovechando incluso la madera que la Archicofradía del Rosario le había entregado a Busi para hacer ese paso, hace las imágenes de la sangre, lo cual le cuesta a Busi un pleito, a su vez, de la Archicofradía, otro pleito de la Archicofradía del Rosario, que lo lleva a la cárcel con las imágenes de la sangre sin terminar para la procesión de ese año. O sea que, vamos a ver, en plena hechura del Cristo de la Sangre, Busi entra en la cárcel. Sí, sí. Y de hecho, Senen Vila tiene que entrar a la casa de Busi y levantar hasta el notario de todos los bienes que tiene en la casa, porque la Cofradía del Rosario le está acusando de haberse quedado con los materiales que le han dado para hacer su paso, para hacer otras cosas. Lo cual, en cierto modo, era verdad, si esto de la madera con la que se hicieron las imágenes de la sangre se habían hecho con esos materiales que le habían aportado para el trono del Rosario. Ostras, pues mira, yo creo que esto no lo sabe casi nadie, es una cosa... Claro, es que estamos hablando también de una época donde, bueno, de una época que la gente tiene una visión quizá muy limitada del siglo XVI, XVII, del 1600, del 1700, pero como ocurre hoy día, todo se registraba, se anotaba, se emitían facturas, todo estaba registrado, y en el momento que uno se movía de la foto, se salía de lo acordado,
había pleito al canto, pero porque generaba una serie de gastos. Y tenemos que pensar que estamos en una época donde el dinero se gestionaba muy, muy bien porque había poco. Y entonces había que aprovechar en fin, pues cualquier cantidad de dinero. Luego, aparte, estamos hablando de la Archicofradía del Rosario, que era en el siglo XVI, XVII y XVIII un poder fáctico dentro de la ciudad bastante fuerte, ¿no? Estamos hablando de cofradías que nacen, que ya el paisaje medieval ha cambiado y en la Edad Moderna... Esa cofradía, perdón Antonio, ¿esa cofradía estaba todavía en la ermita del Rosario o estaba ya donde se encuentra a día de hoy? O sea, era la primigenia. Sí, claro. Sí. Vale. Y estamos hablando de cofradías que, aparte de estar integrados por personajes muy significativos de la sociedad murciana, sobre todo obviamente del poder político, de los regidores, del concejo, etcétera, también cuentan entre sus filas, obviamente, a la orden de predicadores, que era muy poderosa en la ciudad de Murcia, y bueno, pues en ese momento pues son, ya digo, poderes fácticos muy, muy importantes. En comparación, la Sangre, por ejemplo, pues es una cofradía, o incluso Jesús, es una cofradía que aunque están bien apoyadas socialmente, pero son cofradías que están creciendo poco a poco. Entonces, ese proceso se va a conformar durante la época de los Bajos Austrias, ¿no? Del siglo XVII y XVIII, hasta que definitivamente pues mantiene o sufre esa eclosión en esa transición del XVII del XVIII y sobre todo del XVIII, cuando ya además no es que sean poderes fácticos, sino que además tienen un poder acumulado, una riqueza a través de herencias, a través de propiedades, a través de muchísimos recursos, que son capaces, pues, por ejemplo, de encargarle a Salcillo, a Busi o a Salcillo, imágenes realmente portentosas y caras. Vale, entonces... Si quieres, perdona, Fran, si quieres dale. un poco más en el tema de los pleitos, nos encontramos con que la propia Cofradía de Jesús en esos años está pleiteando de forma reiterativa con la Orden de San Agustín. Sí. Por motivaciones bien diferentes. En este caso, por conseguir tener la autoridad y la propiedad de la antigua ermita de San Sebastián y la de las 10.000 vírgenes para construir ese proyecto tan hermoso de la Iglesia de Jesús, y que lleva a que los frailes les quieren incluso usurpar cualquier tipo de posesión. Y es que lo digo porque el propio traslado a las Agustinas surge de ese motivo. Cuando después de la riada de San Calixto la Cofradía de Jesús empieza a hacer materiales ricos destinados a nuestro Padre Jesús, una túnica bordada, una cruz con incrustaciones de filigrana de plata, no se fían de dejarlas en sus instalaciones que todavía tienen comunicación con la iglesia de los agustinos, y lo que hacen es nombrar camareras a las agustinas y dejar depositados esos bienes en el monasterio. Allí en custodia. Exactamente, es decir, lo más costoso del momento, los elementos de plata, los elementos de oro, los guardan las monjas, que es un poder aparte, aunque pertenezcan a la misma orden, no dependen de la orden, sino del obispado, con lo cual tienen absoluta garantía de que no va a entrar ningún agustino allí a quitarles las cosas. Y además, si nos fijamos en las fechas, la presencia de nuestro Padre Jesús en las agustinas es mínima. Lo trasladan el domingo de Ramos por la tarde a las agustinas lo descienden del paso, hacen el famoso Vía Crucis que hacían ellas con la cruz, etcétera, lo preparan y la tarde de Jueves Santo ya está de vuelta. De forma que el nazareno sale en procesión y esa misma tarde del Viernes Santo ya están los bienes otra vez de vuelta en las agustinas, tratando de buscar así que en ningún momento los agustinos tuviesen ocasión de quedarse con esos materiales, que ya había ocurrido, porque esto no lo sabe tampoco mucha gente, hay un 10º paso de la procesión de Jesús, que era el de la coronación de espinas, también en otras crónicas, Cristo de la humildad y paciencia, una imagen de cartón piedra que salía en la procesión y que los frailes en una de sus movidas se llevaron y escondieron en la propia celda del superior de los agustinos, de donde ya no volvió a salir. De modo que... ¿Y de quién era esa imagen?
Pues no, no hay constancia. Hay constancia de la imagen en los inventarios y dicen textualmente, lo tiene bajo llave el superior de los agustinos en su celda, es decir, en su propia habitación. A ese extremo llegaban las cosas. Los agustinos es que eran muy problemáticos, con mucho respeto a la orden, por supuesto. Pero vamos, en la transición del 17 al 18 montan también el pleito a raíz de la Virgen de la Fuensanta con el cabildo de la catedral. ¿Que lo ganan o lo pierden? Lo pierden, obviamente. Bueno, no Ahí sé, a lo mejor lo ganaron temporalmente y luego fue alguien y se la quitó por la fuerza. De fondo está el tema del patronazgo de la ciudad de Murcia por la intercesión patronazgo que movía mucha plata, mucha pela de la Virgen de la Risaca o la Virgen de la Fuensanta, claro. A mí me gustaría... Ya que estamos hablando mal de los agustinos, ya que estamos hablando mal de los agustinos, vamos a contar otra. Los carmelitas calzados, antes de tener su convento donde actualmente está la iglesia del Carmen, estuvieron en el centro apenas un año, porque los agustinos hicieron toda la presión que pudieron para echarlos de dentro de la ciudad. No querían competencia en su territorio. Intramuros. Y los mandaron allí, al Carmen, que era una zona además pantanosa que se inundaba con mucha facilidad. En la que era arrabal puro, ¿no? El Carmen entonces era arrabal puro. Arrabal, pero huerta. Prácticamente huerta con la ermita de San Benito, alguna casa más. De modo que a los 3 años los propios carmelitas protestan al ayuntamiento de que les busquen un sitio dentro de la ciudad, que aquello se inunda cada 2 por 3. De modo que hasta ese extremo los mandaron al último lugar que encontraron. Oye, pues qué pena que no tengan más vida hoy. Los agustinos le darían mucha salsa a esta sociedad actual. Pero bueno, pero un momento, pero es que los agustinos también estaban en extramuros y pleitearon, no pleitearon, sino suplicaron al concejo para hasta que al final los pudieron asentar en donde la ermita de la Virgen de la Risaca, ojo, y bueno, los trinitarios también, los trinitarios estaban en extramuros. Es decir, estos son que cuando son las últimas o la segunda oleada de órdenes religiosas o la tercera, porque la primera se produce justo con la Reconquista, la segunda se produce a finales de la Edad Media, en el siglo XV, con el deán Martín de Selva, y luego ya a partir del siglo XVI se produce la tercera gran avenida de órdenes religiosas, que ya como no hay sitio dentro de la ciudad, pues se tienen que asentar fuera. Los agustinos ya estaban tiempo y los trinitarios también, pero bueno, quieren meterse dentro de la ciudad porque fuera las inundaciones se llevan todo por delante. El convento de la Trinidad se les viene abajo continuamente porque estaba al lado del meandro del río en la Puerta de Orihuela, pero al final consiguen meterse intramuros. ¿Los dominicos estaban ahí ya? ¿Dónde están ahora? Sí. Ellos sí que estaban asentados ahí previamente. Es de la primera oleada de órdenes religiosas que se asienta en Murcia. A mí me gustaría que recurrentemente hiciésemos un programa similar a este, pero quizá por siglos. Pero como este es el primero y va a ser un poco más genérico, estamos ocupando mucho tiempo en toda esta parte inicial, que creo que tiene todo el sentido. Más de uno nos lo vamos a tener que poner varias veces para que se nos queden ciertos conceptos que son muy interesantes. Pero a mí me gustaría que ciertas cosas que le interesan mucho a la audiencia, podamos ir tocándolas ya, ¿no? Por ejemplo. Y hay gente que me pregunta, oye, ¿y por qué? Y esto creo que trasciende a la propia Semana Santa, pero me corregiréis vosotros. ¿Por qué el capirote? ¿Por qué llevamos capirote? ¿Por qué desfilamos en Semana Santa con capirote? Nosotros no llevamos capirote, Fran. Capuz. Llevamos capuz. Capuz, perdón. Es nuestro vocablo. Y llevaron capuz todas las cofradías de Semana Santa en toda España. Hasta que unos señores de la Hermandad de San Juan Evangelista, de la parroquia de San Julián y de la Iniesta de Sevilla, se les ocurrió utilizar el capirote de la Inquisición, es decir, el capirote cónico de los reos, para emplearlo en su procesión de Semana Santa. Seguramente buscando que era mucho más estilizado y mucho más alto, es decir, buscando la vistosidad. Pero hasta ese momento se habían utilizado en todos los lugares los capuces de punta Roma.
y de hecho en otros lugares, por ejemplo de Andalucía, en Baena, en la propia Málaga hasta comienzos del siglo XX se utilizaron los capuces de punta Roma. Lo que podemos tener a gala es que no solamente hemos mantenido la terminología, sino que hemos mantenido y hemos sido prácticamente los únicos entre las grandes ciudades españolas el capuz primitivo de la Semana Santa hispánica, lo cual es un elemento de orgullo y que precisamente por ese origen es el que nos debería llevar orgullosamente, aunque sea un pecado capital, a mantener su idiosincrasia, evitar en la medida de lo posible alteraciones y sobre todo el usar la nomenclatura que nos es propia. El capuz viene directamente del latín, caput caputis, cabeza, lo que refiere. O sea, hemos sido de los pocos que no nos han contaminado, por decirlo de alguna forma, que no nos han arrasado con el tema del... Semana Santa no es arrasado, se deja arrasar. Bueno, ya. Los sevillanos no hacen por imponer nada fuera. Son los de fuera los que quieren imitar a bueno, o que hemos tenido la personalidad suficiente como para no copiar los que los copiamos en otras muchas cosas que luego también iremos a comentarlo. Pero originalmente nace también entonces por un tema visual de penitencial. O sea, ¿por qué me pongo el capuz? ¿Por qué un estante o un penitente murciano se pone un capuz para poder desfilar? Es una seña de humildad en un tiempo penitencial. No olvidemos que la Semana Santa como tal empieza Domingo de Ramos, pero hasta Miércoles Santo sigue utilizando los elementos característicos en la liturgia de la Cuaresma y que por lo tanto lo que trata de enfatizar es ese sentido penitencial que tiene la procesión. Aquí habéis hablado en los programas anteriores mucho de la estación de penitencia y tiene todo el sentido, tanto el capuz como en su día las colas, que llevaban también algunas túnicas, que eran un elemento... ¿Era el mismo sentido, José? Sí, es un sentido penitencial claramente, pero lo que sucedía es que las colas iban recogidas hasta la catedral y en cuanto hacían la estación de penitencia ante el Santísimo, la estación de penitencia no se puede hacer si no se transita y se hace estación, como su propio nombre indica, ante un sagrario. De forma que, entre otras cosas, era ese momento en el cual no solamente se inclinaban los pasos al paso ante el monumento, sino que además los penitentes se soltaban las colas, que era además también un signo de ostentación. Pero es ese sentido penitencial. Por eso las primeras procesiones no salían sin un sermón previo, porque el sermón invitaba a la penitencia que después conducía, una vez que se transitaba ante el monumento, a la bendición o la propia bendición de la imagen de nuestro Padre Jesús Nazareno, que lo que hacía era testimoniar ese carácter penitencial para el cofrade dentro de esa organización de la procesión. Entonces, pese a que al perdón se le conoce popularmente también como la procesión de las colas, porque imagino que sería la última en abandonar aquella costumbre, el resto de cofradías también solían, o sea, era algo común, ¿no? Por un penitente. Debió ser común porque a finales del 17 hay documentos, y del 18 aún, hay documentos que refrendan que, por ejemplo, los grupos de los pasos de mímicos, que son el germen de lo que hoy son los grupos de la burla, llevaban banderas que iban arrastrando. El arrastrar es un signo de penitencia y me imagino que estará vinculado con el mundo castrense, el mundo militar para la ocasión del luto de los reyes. Y ya se me ha ido un poco la pregunta. No, que si había más cofradías que utilizasen las colas antes del perdón. Sí, lo del perdón es que es muy curioso y lo conocí hace relativamente poco de mano de Diego Avilés Padre, que él lo recogió dentro de los elementos documentales. Es que la túnica del perdón se hizo con un modelo, esto es muy curioso, de una túnica de penitente de Jesús del Gran Poder de Sevilla. Esto también hay que cogerlo un poco con pinzas, porque aunque la inspiración sea esa, las túnicas del perdón no se parecen en nada. Sí que es cierto que las del Gran Poder de Sevilla siguen llevando colas, pero son colas mucho más amplias, mucho más voluminosas, que se recogen sobre el... Que se recoge, ¿no? Sentencian, sí. Penitente. Muy bien, pues mira, ya sabemos
Y además sabemos o hemos descubierto que debe ser un motivo de orgullo que el capuz es algo original de, bueno, de toda España, que Murcia es la única que lo mantiene como tal, o de las pocas, y que además es un tema que representa esta humildad y esta penitencia. ¿Y los caramelos qué? Que también la gente se pregunta el origen y el porqué de los caramelos. Porque los murcianos somos, es que como somos así, los murcianos es que somos así, es que somos, es que somos de darlo todo. Bueno, a lo mejor hay una parte un poco, ¿no? Porque luego yo me acuerdo que a mí me costaban en el colegio, pues mis monjas y también nos decían, no, sí, hombre, pero claro, era porque somos muy dadivosos, pero también es verdad que era porque cuando ibas en procesión, una procesión larga, como Jesús o la sangre, pues hombre, un caramelo te venía bien para no que te diese un parraque, y por cierto, Freddy, espero no haberlo perdido, hablando de parraques. Lo hemos perdido. Para que no te diese un parraque, y bueno, al final la gente se fue echando más y otras lisonjas y entonces las compartía con el público. No sé si documentalmente el origen y el motivo de esto, o qué cofradía fue la primera, o qué cofradías, y en qué año más o menos se pone en marcha todo el tema este de los caramelos. Yo, aunque me imagino que la costumbre puede ser anterior, el primer documento como tal que he visto sobre los caramelos es en el testamento del noble mayordomo de la Cofradía de Jesús, Gesualdo Riquelme, que incluye el gasto anual de los caramelos que encargaba para la procesión. Y pienso que tiene un vínculo directo con el ayuno. Hemos de pensar que el ayuno era mucho más rígido que a día de hoy y se cumplía a rajatabla y máxime en un día como el de Viernes Santo, de modo que no me parece nada accesorio que llevasen un caramelo que le aportase el azúcar necesario para aguantar la procesión. Exactamente igual que me imagino que el resto de dádivas que trajeran los estantes, aunque ese vínculo, esa imagen del estante huertano que viene desde la huerta con sus viandas en el buche es una imagen muy bucólica, pero relativamente reciente, dado que hemos citado muy de soslayo los gremios, pero quienes... Y quizá romantizada, ¿no, José? Quizá romantizada, porque al final, sí. Oiga, yo traigo otras cosas mucho más baratas porque es que no me puedo permitir encargar caramelos. Vamos a ver, el caso es que los pasos en el siglo XVIII jamás los llevaron la gente de la huerta, los llevaban los gremios. Y fue una forma ingeniosísima que tuvo la Cofradía de Jesús de ahorrarse un buen dinero que poder emplear en la culminación de su iglesia. Asignando cada paso a cada gremio, los gremios se comprometían a sacar las imágenes a su costa, cubrir las filas de los nazarenos con sus túnicas, portar todos los elementos que eran característicos e incluso en algunos casos, como era el caso de los panaderos, que este ya fue el último de los vínculos de un gremio o el penúltimo con una cofradía, que en el caso de la samaritana, pagar también el acompañamiento de la música dentro de la procesión. De modo que hasta 1836 que se suprimen los gremios, fueron los gremios los que sacaron los pasos a la calle. Toda la imagen del huertano estante, que está muy bien, es muy bonita, y otra cosa que hay que reivindicar indudablemente, y también depurar en su aspecto terminológico, en su nomenclatura, pues todo eso es posterior. Yo ahora os preguntaré un poco más sobre los estantes y sobre el pago, cuándo, por qué, sí, no, leyenda, pero Antonio, que sabe mucho de cofradías, pero sabe mucho de una concretamente, que es la del sepulcro, la cofradía oficial. A mí me gustaría saber que si hemos tenido tantas cofradías supuestamente más antiguas que la del sepulcro, ¿por qué y en qué momento y por qué motivo la del sepulcro se convierte y llega hasta nuestros días en la procesión oficial de la ciudad? Porque es el entierro de Cristo, del Señor. Es el entierro del Rey de Reyes. Tan sencillo como eso. Y es donde tiene que ir todo. Es el cortejo donde tiene que ir, igual que el Corpus, es el cortejo donde tiene que ir todo el mundo. El Corpus es la exaltación de Cristo vivo en la Eucaristía, y la procesión del Santo Entierro es el entierro de Cristo. Hay un término precioso que seguro que Antonio lo puede abundar mucho más, que es el de la concordia. Más que cofradía, la concordia. Esa amalgama de los poderes cívicos y sociales y culturales de la ciudad para organizar esa procesión. Sí, que se firma a finales del siglo XIX o
último cuarto del siglo XIX, precisamente para impulsar ese... corrígeme, José Alberto, que no me acuerdo muy bien de la fecha. Precisamente para impulsar la solemnidad de esa procesión. Y es la única procesión que hasta hace no muchos años acudía el ayuntamiento en pleno, bajo mazas y, por supuesto, pues todo el espectro corporativo, académico y laboral de la ciudad de Murcia. Lo que pasa es que, bueno, pues ha cambiado un poco la situación. Se ha ido diluyendo un poco, ¿no? Hombre, es cierto que, bueno, con la nueva Constitución, los vientos laicistas, bueno, pues hay una mayor desvinculación de las instituciones a la religión o a la religión en general y, por lo tanto, pues ya no se sienten en la obligación, o ni siquiera, ya no la obligación, sino en hacer el gesto de acompañar a Cristo como Rey de Reyes en su entierro. Bueno, es una cuestión de los tiempos. Pero también, perdón Antonio, es una cuestión de la dejadez murciana, porque las grandes ciudades españolas que mantienen este tipo de manifestaciones públicas, como puedan ser Sevilla o Valencia, han sido absolutamente rigurosos y tradicionalistas en este sentido, empezando por el propio poder cívico y acabando por los propios componentes. Porque sería impensable que el Ayuntamiento de Sevilla no solo presidiese, como preside desde los palcos de la Plaza de San Francisco, el paso de todas las cofradías, sino que además no estuviese presente en la procesión del Santo Entierro. Eso es absolutamente inasumible. Pero es que si repasamos el conjunto de procesiones oficiales de la ciudad de Valencia, religiosas prácticamente todas, ahí está el ayuntamiento de máxima etiqueta y con su frac, con su chaqué, con lo que toque, alumbrando el paso, y no se les caen los anillos, y son ciudades muchísimo más modernas que las nuestras y donde incluso las tendencias de tipo liberal, cívico o como se quiera llamarlos han tenido un impacto mucho mayor. Sin embargo, existe un complejo dentro de la política murciana a la hora de participar dentro de este tipo de manifestaciones. Y es una absoluta lástima porque quiere decir que no vamos todos a una con nuestras tradiciones, sino que el político, en cuanto puede, se pone de perfil. Y eso no puede ser bueno, porque si los murcianos de arriba abajo no defendemos nuestro patrimonio, nuestra cultura, no van a venir los de fuera a hacerlo. Estoy de acuerdo. Y además, hay una abdicación, efectivamente, de ese apoyo, de esa participación tácita en las expresiones de cultura o de religiosidad popular de Murcia, y en el momento en el que uno falla, se produce un efecto cascada. Lo vimos, por ejemplo, me llama mucho la atención como cofrade que soy de la cofradía del Santísimo Cristo de la Salud, que bueno, una vez que la UCAM se estableció en Murcia y bueno, pues se reivindicó como universidad, la Universidad de Murcia se dio un paso atrás en la participación en la cofradía, en la procesión del Cristo de la Salud, que era la procesión del Cristo de los estudiantes, sí. Fundada en los años 50 por estudiantes universitarios, monárquicos, y dio un paso atrás y le cedió el paso a la cofradía, a la Universidad Católica. Bueno, eso ya digo, es un proceso de abdicación que luego pues conduce a un efecto cascada donde las demás instituciones pues... Pero en ese caso sí que estoy de acuerdo. Y es cierto que lo que dice José Alberto vamos, estoy completamente de acuerdo con él. Lamentablemente hay ciudades que han sabido... Hay ciudades que no han sabido mantener esa tradición y cultivarla y explotarla como una parte más del espectáculo visual, espectáculo en el buen sentido de la palabra, de la Semana Santa o de las tradiciones religiosas, y otros, pues bueno, pues lo han sabido hacer mejor. Y obviamente, pues ahí es donde vemos la calidad. La calidad, porque la calidad no solo se ve en las imágenes o en el mantenimiento de las propias tradiciones de las cofradías, sino en la participación ciudadana y de sus instituciones. Sí, bueno, política y social, sin ninguna duda. Vamos a abrir el melón. En esta ciudad no se hace estación de penitencia, en la catedral.
Entonces, esa me la quería dejar para el final porque es de mis favoritas y es una pedrada que yo le hablo aquí con Diego, con José Ignacio, con los Antonio, o sea, con todo el mundo que pasa, esa cae. Porque siempre digo lo mismo, parece que nos hemos rendido, que lo hemos abandonado y de verdad no creo que sea tan complejo, por lo menos volver a intentarlo. el origen lo ha explicado José Alberto y la naturaleza de la estación de penitencia la acaba de explicar José Alberto. Si lo incomprensible es que el clero catedralicio consienta eso. Es un problema cultural y también de pedagogía. Si la propia Iglesia fuera consciente de que ese es el sentido religioso real de la procesión, no estaríamos en esta disyuntiva y en este renuncio particular. Pero claro, los propios cofrades tampoco somos conscientes de esa realidad y esa naturaleza sacramental de ese tránsito. Por lo tanto, la estación de penitencia está muy bien que aboguemos por recuperarla. Yo creo que debe de hacerse y además con conversaciones mucho más efectivas que las que se han venido realizando hasta el momento. Pero ante todo, la estación de penitencia, la primera cuestión que deben hacer los cofrades es conocerla, saber de qué se trata, porque si no lo que estamos haciendo es un simple tránsito por un espacio muy bonito que aporta mucha solemnidad, pero todo vacío. No, primero conozcamos el origen. Y el propio desconocimiento es el que nos lleva, por ejemplo, a ese uso absurdo de la denominación, que además nunca se ha utilizado esa expresión en Murcia, de que buena estación de penitencia, vamos a hacer estación de penitencia. No estamos haciendo ninguna estación de penitencia. Pero se escucha todos los años y en todas las procesiones y te desean buena estación de penitencia. Pero es un fenómeno, Fran, reciente que viene por la mímesis provinciana de todo lo que se ve por televisión en Andalucía. Si a mí me parece muy bien que se diga, pero cuando se haga. Porque si no, lo que estamos haciendo es un teatrillo absurdo en el cual estamos diciendo cuestiones banales sin el más mínimo sustento. Y te sorprende, ¿no? Te sorprende un montón. Pues sí, a esta altura de la vida ya el ser humano deja de sorprenderte. Estamos ya casi acostumbrados a todo. Pero hombre, seamos un poco serios. El mundo de la Semana Santa yo me lo tomo con la máxima seriedad. Y no entiendo que haya gente en la Semana Santa con cargo de responsabilidad que no se lo tomen con la misma seriedad. Bueno, yo creo que es desconocimiento, ¿eh? Más que falta de respeto, es desconocimiento absoluto. No he dicho falta de respeto, pero sí de rigor, de saber qué es lo que se hace y qué es lo que no se hace. ¿Y el por qué? Oye, vamos. Y la naturaleza, perdón que quiera cerrar esta cuestión. Y la naturaleza está en un desconocimiento de la historia, de la historia de las cofradías y de la historia de los elementos que conforman las cofradías. Por ejemplo, podríamos hablar largo y tendido de los pendones de las cofradías. El uso de los pendones o incluso el orden procesional de las cofradías en el corpus o incluso en el santo entierro. Ahí se reivindica, se tomó hace tiempo el absurdo de organizar las cofradías según su orden, su día de salida. Es decir, empezar pues el amparo, la caridad, etcétera, etcétera, ¿no? Va en ese orden. Pero eso en realidad es un orden que no tiene ni pie ni cabeza. Es un orden que va contra el protocolo más básico. O sea, el orden es que los más jóvenes van primero y los más antiguos van al final. Bueno, en la Edad Media o incluso en la Edad Moderna, hace 300, 400 años, había auténticos conflictos y peleas, ya no solo de las cofradías, sino de los propios gremios a la hora de participar en la procesión del Corpus por la prelación. Porque era un signo fundamental, un signo de distinción fundamental, el orden en el que llevaban en una procesión. Y sin embargo, eso hoy día no se le da importancia. Entonces, y estamos hablando aquí en este caso, he citado los pendones porque precisamente en la Edad Media lo que se peleaban y en lo que pleiteaban los gremios era dónde iba su pendón. No sacaban estandartes, sacaban pendones, banderas. Eran como los ejércitos, que eso también habría que explicar el origen de los pendones. Los pendones básicamente es lo que utilizaban los ejércitos de la Reconquista, castellanos, aragoneses, navarros, portugueses, leoneses,
con los que iban a la guerra. El pendón, el guión, el pendón, eso era el elemento que los identificaba y que ha devenido en las actuales banderas, que son los símbolos nacionales. En el caso de los pendones siguen siendo los símbolos de las cofradías, pero por alguna circunstancia que a mí se me escapa, han tomado, parece ser, han copiado el modelo ruso, ¿no? De la pintura romántica rusa del siglo XIX, donde se ve a los estandartes en una procesión. En el siglo XV, por ejemplo, en el XVI, hay pleitos, insisto, de los gremios por saber dónde colocar, por la antigüedad, a la hora de organizar la procesión. Y eso hoy día se ha perdido. Mezclo dos cosas, los pendones y el orden de prelación, pero estamos hablando de cosas muy importantes que tienen una raíz histórica y que habría que tenerla muy en cuenta y que la gente la conociera precisamente para valorarlo, para saber lo que tienen entre manos. Un pendón no es un trozo de trapo, un trapo atado a un mástil que lo puedes dejar como yo lo he visto, que lo puedes dejar en la esquina de un altar para cuando ha salido la procesión y dejarlo arramblado. No, es una cosa que exige el máximo respeto, prácticamente casi el mismo que la imagen titular. Sin embargo, se le presta muy, muy poca atención, porque se ha perdido el significado, se ha perdido el conocimiento del significado de ese elemento tan importante en una procesión. Sí, incluso la gente no sabe por qué hay pendón mayor, pendón menor, dónde acompaña cada uno, quién abre, quién no. Claro. Es cierto. El caso es que en la Semana Santa de Murcia no hubo estandartes hasta fechas muy recientes. Y el elemento identificativo de las cofradías eran los pendones, hasta el punto de que muchas tenían varios. Jesús tenía el pendón mayor, el pendón menor, pero la Dolorosa también llevaba otro pendón, curiosamente no con la imagen de la Dolorosa, sino con la propia de nuestro Padre Jesús. O en la procesión de la sangre salían también varios pendones, había el pendón mayor y después estaba el pendón inmaculista azul que lo llevaba la Dolorosa. En este caso, pues, lógicamente las pérdidas patrimoniales han hecho que muchos de estos elementos hayan desaparecido y también la realización de los nuevos es otra cuestión en la que hay que abordar por esa importancia significativa, por esa singularidad. No usamos un pendón cualquiera, usamos el pendón representativo heredado también de los antiguos gremios. Es un elemento institucional en el cual se volcaban el máximo interés porque fueran los materiales, no ya los más costosos, que también, sino los más aptos para la dignidad que ofrecían, no solamente la presencia de esa institución en la calle, sino también para la propia ciudad. Nosotros aportamos como entidades cofrades lo mejor que podemos para la ciudad y en este sentido no podemos permitirnos, bueno, nos lo estamos permitiendo desde hace mucho tiempo, sacar cualquier tipo de insignia hecha en cualquier material, no da lo mismo, cuanto más barata y más compramos más metros y que sea más grande. No ese es el sentido, tenemos que aportar piezas que realmente aporten al patrimonio de la cofradía, pero que también después generen ese interés por ver algo más en la calle. No salimos simplemente a ver gente paseándose y dando caramelos, ni pasos más o menos acertados, sino que tenemos que salir a ver algo que realmente merece la pena verlo, porque lo que vamos a ver no lo encontramos en cualquier sitio. Si hacemos un pendón con la colcha de la abuela de quien sea, pues al final pierde la propia dignidad que merece, pero es que pierde la dignidad no solamente el pendón en sí mismo, sino la propia cofradía, que es su elemento identitario. No hay otro. Vamos a seguir avanzando y hay dos o tres cosas. A mí hay cosas que tenía preparadas y cosas que me han ido preguntando algunos amigos que sabían que venís vosotros, que me han ido, oye, pues pregúntale por aquí, por allá. Sabéis que hay varias estantes, porque sabéis que tenemos mucho público estante, donde yo me siento muy cómodo, igual que con vosotros. Y me preguntan, que le he querido aparcar antes para darle espacio al tema del sepulcro y tal, que si sabemos cuándo si es verdad lo primero, que entendemos que sí, pero cuándo esto de los estantes aquí se les pagaba porque los señoritos, la alta burguesía, Jesús y la sangre, pues bueno, ellos no se iban a poner a hacer ningún tipo de esfuerzo para llevarse sobre sus hombros las insignias, los tronos,
y bueno, que cuándo se les paga, por qué, y si es verdad, y cuándo se les deja de pagar. Y de hecho ahora pagamos nosotros por poder llevarlas. Bueno, esto merece una explicación previa. Y es que la actual estructura de una cofradía no es igual a la estructura que había previa pues a la guerra civil, por ejemplo. Entonces, antes el mayordomo era la figura clave, fundamental en la gestión, en la organización y en el funcionamiento de la cofradía. Es decir, básicamente quien pagaba la procesión era la cofradía, o sea, la procesión, los actos cofrades, aparte, bueno, de los propios camareros o de los gremios que estuvieran detrás o de las, o ya incluso después de la desamortización, de las familias burguesas que quisieran proyectarse socialmente aportando a una cofradía, eran los mayordomos. Eran los mayordomos los que gestionaban la cofradía, eran los mayordomos los que ponían su dinero para el funcionamiento de una procesión, para sacar una procesión. No había subvenciones, obviamente. Entonces, todo lo demás era personajes que sí que podían estar, podían ser cofrades, podían estar dados de alta como cofrades y participar como penitentes, cargando una cruz o alumbrando a la imagen, pero fundamentalmente la espina dorsal de la cofradía eran los mayordomos. Esto pasa en Jesús, esto pasa en todas las cofradías. ¿Qué pasa con los estantes? Pues precisamente eso, es que los estantes tienen un papel completamente secundario o terciario dentro del panorama de la cofradía. Primero, bueno, en Jesús hasta hace muy poco tiempo no eran ni siquiera, creo, cofrades, o no necesitaban ser cofrades para sacar, eso no lo sé muy bien. Pero en todo caso, el estante tenía una función que era llevar la procesión, llevar el paso para precisamente hacer el trabajo o hacer la función que encarnaba la procesión, que era mostrar las imágenes. Pero ya está. No pagaban, no soltaban dinero, no aportaban a la cofradía más allá de su esfuerzo físico. Los mayordomos sí, los mayordomos, ya digo, eran los paganos de la fiesta, con permiso, con perdón de la vulgaridad. Y los penitentes, alumbrantes, etcétera, etcétera, pues a veces sí, a veces no, pero ya digo, ese es fundamental. Entonces, estamos hablando de una estructura que es obviamente correspondiente a una sociedad estamental, a una sociedad de muy pocas personas con grandes recursos y una gran masa de gente que no tenía recursos, o que tenía muy pocos recursos y que no podía aportar, o lo único que podía aportar era la fuerza de trabajo o su devoción alumbrando o haciendo penitencia, cargando una cruz, etcétera, etcétera. Hoy día no, hoy día estamos en una sociedad democrática, igualitaria, donde obviamente los mayordomos ya no tienen ese papel vector fundamental dentro de la organización y del funcionamiento de la cofradía. Ahora es una responsabilidad común e igualitaria entre estantes, penitentes, mayordomos. Y entonces, claro, obviamente pues ahora el papel del estante es completamente diferente al que había en el pasado. Partiendo de eso, ya podemos hablar de si se les pagaba, eso es. etcétera, etcétera. Yo, en este sentido, volvería a la cuestión que hemos hablado antes de los gremios. Ese gran invento de la Cofradía de Jesús a finales del 17, de asignar cada paso a un gremio, y además con una peculiaridad, quien negoció eso supo muy bien hacerlo, porque hizo que los gremios, cada uno de ellos se vinculara con un paso, sacase el paso sin exponer el propio símbolo del gremio, que era su pendón. Tenían todos que vestir de forma uniforme la túnica de la cofradía, es decir, los desligaron de sus atributos como gremio y encima consiguieron que se hicieran cargo del pago de toda la procesión y de sacar, por supuesto, los pasos. Y esta fue la situación. Esto a la Cofradía de Jesús le vino muy bien, como he dicho antes, porque pudo financiarse para capitalizarse mejor para construir su iglesia.
De memoria no sé decirme cada gremio que no llevaba, ¿no, José? Ahora mismo no. Además tengo Pero muy está mala documentado, cabeza. ¿no? Seguro. Sí. Y publicado, se ha publicado en varias ocasiones. Y posteriormente, en el siglo XVIII, la sangre lleva una coyuntura muy errática. En el siglo XVIII aparece, desaparece, deja de salir en el Carmen tras la destrucción del puente, aparece en Santa Eulalia, después llegan más pleitos con los carmelitas, etcétera, etcétera. A finales del XVIII, la sangre empieza a imitar el modelo de Jesús, implantando que determinados gremios saquen las imágenes. Y en esto interviene casualmente Joaquín Riquelme, mayordomo de Jesús, facilita que el paso del pretorio sea sacado. No recuerdo ahora mismo qué gremio es el que se hizo cargo, pero sí que vestían las propias túnicas moradas de la procesión de Viernes Santo, lo cual es sumamente curioso. Igual que los labradores. Un miércoles santo en el siglo XVIII han salido túnicas moradas portando el pretorio. Sí, señor. Y además, y labradores del barrio del Carmen sacando la soledad, y pescadores que paradójicamente, fíjate cuántos pescadores podría haber en la Murcia del siglo XVIII. Muy pocos. Se pescaba mucho la negación. ¿Perdón? Se pescaba mucho en las acequias. Sí. ¿Verdad? Pero tanto como para dar para un gremio, no sé, pero lo hubo. Se pescaba. Sí. Totalmente. Los molineros están vinculados a San Benito de la Media y a la cofradía de la sangre. De modo que ahí evidentemente nadie pagó a los estantes, sino que consta documentalmente que muchos de ellos se ofrecieron incluso para ser estantes mayores, que era lo que hoy denominamos Cabo de Anda, era el nombre primitivo, aunque sin que se pudiese heredar su puesto. Una vez que fallecían, lógicamente el gremio establecía cuál de entre todos los artesanos era el idóneo para ese papel. Fíjate, eso era una pregunta que me hacía Diego Avilés, hijo, hace no mucho, que se lo preguntase a quien viniese la siguiente vez, que si les parecía bien que el puesto de Cabo de Andas o de estante mayor fuese por votación, o sea, fue por elección del propio gremio, que en este caso somos los estantes, ¿no? De su propio gremio, o fuese por herencia, como también se suele hacer. Hay otra pregunta que me han hecho, que es un poco más técnica y tiene que ver con la música, y no sé si vamos a saber responderla, y es que ¿por qué en las primeras imágenes que se conservan, mejor dicho, las imágenes más antiguas que se conservan de las imágenes audiovisuales, me refiero, más antiguas de la procesión de Jesús, el toque de burla, que también podríamos explicar de dónde viene, pero bueno, porque ese toque de burla era muchísimo más acelerado que el que nos ha llegado hasta hoy día y por qué luego cada uno pues ha tomado un ritmo distinto. Jesús sigue siendo el más acelerado, sin ninguna duda. No sé por qué el observador habrá reparado, curiosamente, también en que las imágenes antiguas suelen estar más aceleradas. No tiene que ver con el tiempo real, sino con la velocidad a la que pasan los negativos dentro de... Los frames, sí. Claro. Sobre la presencia musical de la burla, que ahora llamamos, se puede hablar muchísimo y tiene un origen además muy preciso y que está relacionado con ese otro nombre que era el de la convocatoria, que todavía sigue dando pie a esos pasacalles en las mañanas previas a las procesiones. Pero lo que sí tenemos medianamente claro, porque se han conservado partituras que transcribió el maestro Verdú sobre los toques de la burla, es que no se tocaba lo que se toca a día de hoy, sino que había un toque específico más elaborado y que además tenía un vínculo directo con los toques oficiales de las milicias del concejo, puesto que consta documentalmente como uno de ellos, de apellido Villa, se hizo cargo siendo, digamos, maestro de instrumentos en la milicia de Murcia, se hizo cargo de la convocatoria del paso de los mímicos de la procesión de la sangre y de que tuvieron un nuevo pleito porque ensayaban a deshoras en una casa en el centro de Murcia, lo cual hizo que un sacerdote lo denunciase. Pero nos evidencia el típico redoble, incluso el uso de las baquetas. Lo que nos está hablando es un toque de tipo militar, dado que las milicias, lógicamente, su papel era ese. Y el redoble es un toque de guerra. Me imagino que lo habrán visto muchos de los que nos estén escuchando en muchas películas.
en las que el redoble muchas veces va acompañado con esos toques de las baquetas sobre sí mismas, y además es una forma de tocar que también en otros lugares de España, no de la misma forma, pero sí parecida, se hace, por ejemplo, en la procesión de las turbas de Cuenca, se tocan y se alzan las baquetas al cielo. En este caso, sin un uso militar directo, pero sí con un uso que llegó a ser revolucionario en el famoso motín del Tío Corujo. Pero hoy nos estamos yendo a las peripecias de otras Semanas Santas lejos de la nuestra y que no vienen muy al caso. Pero en cualquier caso, la partitura del... Yo no tengo ni idea de música, pero tengo la suerte de que mi mujer es pianista, ¿no? Entonces, una de esas cosas que me ha puesto sonido sobre esas partituras antiguas es que no tiene absolutamente nada que ver con lo que, ni los toques de bocina ni los de tambores con los que se emplean actualmente. Y la tradición de oído que han utilizado los grupos de burla tradicionalmente pueden tener ahí la explicación. Al transmitirse de oído se habrán simplificado, se habrán saltado en los toques más complejos, los que exigieran mayor formación musical, lógicamente. O sea que lo que conocemos ahora mismo podría ser perfectamente de finales del 18, principios del 19, no más allá. O mucho más reciente. Lo que nosotros escuchamos seguramente es lo que haya derivado de si Verdú pudo transcribir el toque que él había escuchado como muy atrás a finales del 19, principios del 20, quiere decir que eso debió perderse a mitad del siglo XX. Se pierden muchísimas cosas más allá de la guerra a mitad del siglo XX y muchas veces la causa es la dejadez o el hacer las cosas de cualquier forma. Eso que decía, el todo vale. Yo creo que la pérdida se puede asociar probablemente a la disolución de las milicias concejiles a mitad del siglo XIX, con la formación del Estado liberal. Yo creo que ahí sí que se desarticula todo el entramado social militar que conformaba la ciudad de Murcia y que provenía de su propia formación desde la Edad Media, y ahí es donde se pierden tradiciones y se pierde ese bagaje. Yo lo situaría ahí más bien. Por eso a Verdú sí que le da tiempo a finales del 19 de poder transcribirlo, pero probablemente porque se estaría acordando o porque estaría escuchando ya a los últimos heraldos o a los últimos miembros de pífanos y tambores de las antiguas milicias, que ya a principios del siglo XX ya esa tradición ha desaparecido y se mantiene lo más básico, como dices tú, José Alberto. Y después, en los documentos de la Cofradía de Jesús hay otra cosa muy curiosa. Las bocinas eran de madera y se introdujeron las metálicas por imitación de las que se sacaban en Cartagena. Es curioso porque estas bocinas en Cartagena acabaron desapareciendo y sin embargo se mantuvieron en Murcia. La agrupación de la oración en el huerto de la Cofradía de California, creo que a finales de los 80 o en los 80, celebró un aniversario y recuperó una de estas antiguas bocinas, pero haciéndola en orfebrería en Sevilla, dándole un carácter más ornamental que musical. Sin embargo, consta en el archivo de la Cofradía de Jesús que se trajeron varias bocinas metálicas de Cartagena. Y es lógico, quizás por el desarrollo que en parejo al arsenal, pues tendrían una serie de oficios que quizás en Murcia no estuviesen tan establecidos. La compra de instrumentos fuera de Murcia fue algo hasta cierto punto habitual en ese tiempo. Y para terminar, porque es que si no, no terminamos, si vamos ya camino de las 2 horas, luego la gente... Bueno, la verdad que me escribe y me llama gente que me sorprende mucho, con dos formas de pensar. Uno nos dice, oye, qué largo se hace, no te vayas a más de 2 horas, y otro nos dice, oye, ¿por qué no estoy más tiempo? Porque luego voy en el coche, porque voy haciendo deporte, porque viajo mucho y tienes que tirar más, ¿no? La verdad que yo, por ejemplo, yo venía escuchando para acá el de Encarna Talavera, que yo siempre escucho por Encarna, a Jorge. Ahora voy a empezar a escuchar a Nazaret, que también va a empezar con su programa, y se me hacen cortitos, esa es la verdad. Bueno, todo esto da, la propia música, la propia burla como tal, da para un programa de 1 hora, 1 hora y media, sin ningún tipo de problema. Y lo que os voy a preguntar ahora también, os voy a preguntar algo que todos los nazarenos escuchen en Murcia mucho, pero la mayoría ponen cara, o ponemos, incluso yo, bueno, yo creo que más o menos lo tengo bastante controlado, y ponemos cara de, sí, pero exactamente qué pasó. Y aunque esto da para programa, y ojalá tengamos un programa
concreto para esto, me gustaría que contase, y esto lo conocéis los dos perfectamente, qué fue la desamortización de Mendizábal y cómo afectó a las cofradías de Murcia. Que yo sé que es muy básico, que sé que es muy básico para vosotros, pero de verdad, es que hay mucha gente que se lo olvidó en el COU o en el bachillerato. Pero vamos, si lo resumiéramos con una frase, es como si hubiera caído un meteorito y hubiera acabado con casi todo. Hombre, a lo mejor es demasiado sintético, ¿no? Vamos a ver, es un fenómeno que lógicamente afectó muchísimo a la Iglesia, pero al ámbito de una parte de la Iglesia concreta que fueron las órdenes mendicantes, los frailes, ni siquiera las monjas, que fueron más respetadas. Pero hemos de añadir que fue un proceso incluso aplaudido por los obispos de corte liberal. Muchas de las diócesis se beneficiaron de iglesias y de bienes propios de las órdenes desamortizadas. En el proceso de recompra. Vamos a ponerle un espacio temporal. Fecha aproximada. 1835-36. No, un momento. Vamos a ver, es que... hay varias desamortizaciones. Claro, es que Godoy empieza una, ya. Sí, pero la famosa es la de Mendizábal. Pero bueno, sí, empieza tú, Antonio. Madoz y Mendizábal. No, pero vamos a ver, no. Yo lo que quería, antes de hablar de la... Porque claro, la gente asocia al fin de la Semana Santa antigua, por decirlo así, con las desamortizaciones. Y luego un renacer a partir de la segunda mitad del siglo XIX que da lugar a la nueva eclosión, a la Edad de Plata, que lo definió muy bien José Alberto en su tesis doctoral, la Edad de Plata de la Semana Santa de Murcia, ¿no? Pero claro, el problema es que no solo son las desamortizaciones, es que es el proceso de desarticulación de la sociedad gremial, de la sociedad corporativa, para introducir una economía de mercado y liberal. Es decir, desaparecen las cofradías, desaparecen los gremios, desaparece su estructura social y económica, con lo cual las cofradías se quedan sin el elemento vertebrador y además económico fundamental. Pero es que las desamortizaciones lo que hacen es, por supuesto, socavar el paisaje, por decirlo así, los hogares, las casas de las cofradías, que son muchas veces conventos o iglesias conventuales, e incluso su propio patrimonio. Pero es que no solo eso, sino que además muchas cofradías tenían una economía basada en propiedades, en capellanías, en testamentos que habían acumulado un patrimonio con el que se sostenían. Y todo eso también desaparece porque es desamortizado. Es decir, tierras en cultivo, productivas, pertenecían a cofradías, inmuebles que pertenecían a cofradías. Es decir, no solo estamos hablando de las órdenes religiosas. Y claro, eso... ya digo, es como un meteorito porque efectivamente es que desarticula todo. Pero vale, nos vamos a Murcia. Vamos a bajarlo un poco. Antonio, perdona, vamos a bajarlo un poco. Estamos en Murcia, estamos ahí en 1835-36, Madoz, Mendizábal, tal. Murcia, la gente, o sea, tenemos un montón de conventos que viven bueno, pues, todos los que hemos dicho, ¿no? Agustinos, dominicos, carmelitas, todo el mundo aquí, cada uno ahí en su pequeño reino de taifas, todo el mundo muy contento, tiene un montón de patrimonio, ¿no? Que está... Y de repente llega esta gente, a dos Mendizábal, que sea, y dice, ¿por qué? Dice, oye, esta gente pide muy bien, ¿no? ¿Cuál es el germen? ¿Cuál es el origen de que ellos digan, oye, esto hay que pararlo? Interés económico, puro y duro, confiscatorio, fiscal, y aprovecharse. España está en ruinas después de las guerras napoleónicas. Primero que estamos hablando de un espíritu, la herencia de un espíritu ilustrado de finales del 18 que lo que busca es restar poder a la Iglesia y restar poder económico e incluso estructural, ¿no? Incluso material. Luego, por supuesto, estamos hablando de una España que está arruinada completamente en su industria, en su producción agrícola y en su producción industrial después de las guerras napoleónicas. Los franceses y los británicos han devastado la industria española porque les conviene.
Los franceses por efecto del pillaje y los británicos porque les convenía para poder... Bueno, y espolearon también, ¿no? Todo lo que pudieron artísticamente. ¿Perdón? Que espolearon también artísticamente todo lo que pudieron. Por supuesto que sí. Pero estamos hablando ya no de la... Vamos a hablar solamente de la sociedad civil, ¿no? Por decirlo así. Sí, sí. El país está arruinado y para construir un Estado liberal de cero necesita dinero. Porque el Estado liberal lo que hace es asumir muchas competencias que entonces tenía, por ejemplo, los señores, los propietarios, los señores de tierras o las órdenes religiosas. Por ejemplo, la beneficencia. La beneficencia deja de estar en manos de las órdenes religiosas para asumirla en los municipios, los ayuntamientos, y eso hay que pagarlo. Entonces, el Estado necesita dotarse de dinero. ¿Y cómo lo hace? Afán recaudatorio puro y duro, en el cual localizan. Vamos a ver, es que hay que entenderlo, no tenemos que hacer presentismo con esto. Tenemos que entenderlo en la época y en la situación que yo intento explicar. Sí, no, totalmente. Un Estado arruinado que tiene que modernizarse como se están modernizando el resto de los países europeos para no perder el carro, que ya bastante perdido lo tiene. Y entonces necesita dinero de donde sea. Y entonces resulta que con la muerte incluso antes de la muerte de Fernando VII, ya los liberales, los economistas liberales ya están diciéndole a la corte y al rey que tienen que cambiar el paradigma, tienen que cambiar toda la estructura económica. Y entonces se tiene que atacar por quien tiene más dinero. Pero no solo la Iglesia, sino estamos hablando, vuelvo a decir, de los gremios y estamos hablando también de la nobleza, de los propietarios que son propietarios de muchísimo monte público, terreno público que es baldío y que no lo usan. Y entonces ahí se producen las desamortizaciones, pero las desamortizaciones no solo son contra las iglesias, las ermitas, las cofradías, etcétera, etcétera, son también contra las órdenes militares, las órdenes religiosas militares, la orden de Santiago, Calatrava, Alcántara. Todas son despojadas completamente de sus propiedades. Casas nobiliarias son despojadas de sus propiedades, aunque menos, obviamente. Pero podemos decir que a partir de ahí, Antonio y José, las cofradías tienen que partir, si no de cero, pero tienen que volver casi a la casilla de salida, o pueden mantener una parte del patrimonio. No, muchas desaparecen directamente, no pueden sostenerse. Hay un fenómeno previo, que es un proceso muy complejo. Sí. A finales del siglo XVIII, ya en el reinado de Carlos III, se han establecido unas normas muy estrictas para el sostenimiento de las cofradías. Los ilustrados, una vez que llegan al poder, los ministros ilustrados, lógicamente, dentro del reinado de Carlos III, hacen una labor de criba tratando de suprimir prácticamente todas las cofradías, porque consideraban que los gastos que tenían para el sostenimiento del culto eran ociosos, no los consideraban necesarios más allá del culto puro y duro. Y la concesión de permiso real o que las constituciones estuviesen aprobadas por el rey lo establecieron como un mínimo, un requisito mínimo para la supervivencia de las cofradías. Claro, la mayoría de las cofradías no tenía tal fundación ni tal origen. Algunas pidieron dispensa a la corona y se concedieron y en otros casos no. Aún así hay un remanente de cofradías muy importante al siglo XIX. Y la desamortización vuelve a atizar a las cofradías, sobre todo las vinculadas con las órdenes mendicantes. Las establecidas en parroquias eran las menos, aunque las había también, y van a sobrevivir prácticamente todas. Y lo más frustrante de todo esto, el proceso desamortizador da para hablar largo y tendido y de muchas facetas, e incluso retrotrayéndonos al siglo XVIII. Lo triste de esto realmente al caso presente, al efecto que tiene sobre nosotros, es que llegaron todavía prácticamente en torno a 60, 70 cofradías a la tercera década del siglo XX. Y aún prácticamente la mitad sobrevivieron a la guerra civil. Y hay un vacío documental y de investigación sobre qué sucede, y esto ya afecta a un ámbito exclusivamente eclesiástico, para que en las décadas de los 70 y los 80 no solamente muchas desaparezcan de la noche a la mañana, sino que a otras muy pujantes, como era por ejemplo la Cofradía San José del gremio de carpinteros,
no solamente desaparezca la cofradía, sino que la parroquia incorpore, como amortice una ermita como la de San José, que era propiedad de los gremios. De forma que hemos ido perdiendo lastre por el camino y lo que se ha quedado son las cofradías de Semana Santa y alguna otra más, que son una parte mínima de todo ese legado de cofradías que a este efecto de las desamortizaciones es más o menos a lo que se pregunta. Sobre los efectos físicos sobre la Semana Santa, el daño más duro es la supresión de los gremios. La supresión de los gremios, la Cofradía de Jesús le obliga a que son entonces los mayordomos que conservan tierras y propiedades los que tienen que avalar con su financiación la salida de los pasos, también el adorno, el arreglo, es decir, todo lo que habían venido haciendo los gremios, a partir de ese momento pasa a los mayordomos, que ya a finales del siglo XIX muchos de ellos son liberales cuyos herederos se han casado con miembros de la antigua nobleza, es decir, hay un proceso muy complejo detrás. Pero aparte de eso, sabemos documentalmente que las cofradías penitenciales que funcionan en el último tercio del siglo XIX son prácticamente las mismas que funcionaban a finales del siglo XVIII. No hubo una pérdida de cofradías. Lo que sí hubo es un fenómeno que todavía está por estudiar y que además es muy difícil y que es un auténtico rompecabezas para la historia del arte, es saber realmente la dispersión del patrimonio, sobre todo la escultura, en las pinturas de las iglesias, que pasó. Porque al principio eso el Estado lo cogió y lo vendió fuera. No. Las imágenes religiosas revertieron sobre la iglesia diocesana, salvo algunas colecciones muy particulares que se llevaron a Madrid para fundar el Museo de la Trinidad, que después era el germen del Museo del Prado. Y algunos otros bienes de esas características pues pasaron también para fundar lo que serían los museos provinciales mucho más tarde. Pero y cofradías como la de Jesús, perdona José, cofradías como la de Jesús que pudo mantener su patrimonio. Íntegramente, sin problema. ¿Es porque tenía este tema real el que comentabas antes? Porque pudo demostrar su titularidad sobre su iglesia. Porque, ojo, esa amortización no afectaba a los bienes muebles, solo a los inmuebles. Es que esto es una cosa importante. Por eso lo que indica José Alberto es que las esculturas, las órdenes religiosas trasladaban la escultura a los templos parroquiales para poder para resguardarlos en algún sitio, porque si no se perdían. Si no, el momento, el dueño, el que comprara el convento, como por ejemplo los estáricos, los Stor, los Codorniu y compañía, llegaban y compraban el templo y se quedaban con todo lo que había dentro. Entonces lo que hacen es sacar todas esas imágenes y depositarlas en iglesias parroquiales, que se enriquecen en forma... Esa es una vía, pero lo que nos estamos encontrando a día de hoy es que están apareciendo, por ejemplo, imágenes de Salcillo en colecciones alemanas, británicas. Lo que se va a nutrir es un mercado negro de obras de arte, escultura y pintura procedente de los conventos y de las iglesias de los conventos desamortizados, absolutamente imposible de cuantificar porque no hay datos, no había ningún tipo no está inventariado, no está inventariado. Y lo que se puso a recaudo en los museos estatales, en el referido Museo de la Trinidad, eran bienes que previamente ya en el siglo XVIII habían venido muchos académicos de Madrid a echarle el vistazo, estoy pensando en Ceán Bermúdez, uno de los más conocidos, para hacer un relato de qué merecía la pena llevarse y qué no merecía la pena. De forma que hay cierta organización dentro de lo que es un tremendo desbarajuste y que lleva pues a situaciones rocambolescas con el patrimonio que hacen que imágenes que habían estado en el culto, por ejemplo en San Agustín, pues acabaron en casa de un determinado señor. A efectos de las cofradías... En Baviera. Pues, por ejemplo, donde hubo cultura para apreciar el valor de la escultura, que por ejemplo en España a nivel particular no destacó, aunque hubo casos de coleccionistas, empieza el coleccionismo, es el gran boom del coleccionismo, el siglo XIX, pero en España no se sabía apreciar el valor de la escultura. Es paradójico que en un país marcado por el protestantismo como Alemania, como pasó en Inglaterra con el San José del Albert and Victoria Museum, prestasen atención a una escultura tan particular como es la realizada en madera policromada,
con el interés de llevarse una imagen que era de Salcillo, ¿no? Todavía un tema por investigar. O sea, que podríamos decir que a nuestros días ha podido llegar, contando guerras, que ya entraremos, lo de la guerra civil lo vamos a dejar para otro episodio, pero contando guerras, contando desamortizaciones, etcétera, podríamos estar en un 2% de lo que fuimos. No sé si tanto, pero una mínima parte. Después de la guerra, muchas cosas volvieron a la iglesia y se vendieron para afrontar gastos urgentes de la iglesia, y en ese momento pasaron a colecciones privadas. Estoy pensando, por ejemplo, en imágenes que estaban en el retablo de la iglesia de la Merced o en diferentes capillas. Se conserva más después de guerra de lo que queda actualmente en las iglesias. Y después está el tema que es absolutamente bochornoso de los ornamentos litúrgicos, que se conservaron muchísimos y después del Concilio Vaticano II acabaron muchos de ellos directamente en contenedores de la basura. Y eso retrata la cultura a todos los niveles, porque eso, el aprecio por los textiles y por las obras de orfebrería es relativamente reciente. Hubo muy pocas personas capaces de entender el interés y el valor que tenían esos elementos textiles, la mayor parte de ellos, y la gran mayoría, estamos hablando incluso de bordados del siglo XVIII, etcétera, acabaron quemados o en la basura. Quemados porque la costumbre con los ornamentos, para que no fuesen a parar a manos inapropiadas, aún dentro del ámbito de la iglesia, era quemar los ornamentos, pero normalmente se restituían. Aquí la novedad es que no se va a restituir nada del modo antiguo, se van a hacer una serie de prendas de carácter industrial, con unas formas y unas medidas estéticamente más que discutibles y que rompen con lo que era la belleza de la liturgia previa al Concilio Vaticano II. Pero ese también es otro tema totalmente... Con lo bien que nos vendría hoy. Oye, pues si os parece, ya en privado, en ese grupo que tenemos los tres, vamos a tener que ir haciendo temáticas para ir ordenando todo esto por programas temáticos, porque creo que es muy interesante y vamos a ver también la audiencia cómo respira. Y si no, me da igual, como si nos escuchan 30. Es que a mí esto a mí me ha encantado. Me ha encantado. No vamos a seguir, porque es que si seguimos, pues no vamos a decir la hora que es, pero vamos. No cenamos, básicamente. Entonces, más allá de que si ahora se ha quedado algo en el tintero, os invito a que lo compartáis. Yo, por mi parte, estoy tremendamente agradecido a ambos que vuestro valioso tiempo lo hayáis querido compartir conmigo, por supuesto, y con nuestra audiencia de Profesional a la Calle, y que me voy con, iba a decir, el corazón lleno, porque sois mis amigos, pero además con la cabeza un poquito más llena y un poco más sabio que era hace un par de horas. O sea que gracias a ambos. Un placer, hombre. Muchísimas gracias, Fran. Enhorabuena por la iniciativa. Esto es un ruego. Lo que sí te rogaría es que la cuaresma es el punto álgido, es cuando la gente recupera el pulso muchas veces de las cosas de Semana Santa y demás. El reto está en que se mantenga durante todo el año, aunque sea por lo menos una vez al mes, que resulta muy, muy interesante, muy enriquecedor conocer muchos puntos de vista, pues, por ejemplo, de las personas que has entrevistado en las semanas anteriores. Esto es una cuestión, una iniciativa no solo loable, sino también de mucho interés para pues mira, te agradezco las palabras, por supuesto, pero efectivamente nace con esa intención, porque actualmente, que ya estamos en Cuaresma, como dices, tenemos tres programas. Está Nazaret, está Encarna, está Jorge, estoy yo, no sé si habrá algo más en la COPE, sí, creo que sí, que se me olvida, pero el resto del año hemos estado todos muy huérfanos, ¿no? El menos profesional de todos, técnicamente, y profesionalmente soy yo, porque ni soy periodista, ni soy técnico, ni sé montar, solo sé preguntar a mis amigos cosas. Pero dije, ostras, es que hay un hueco el resto del año. Y por eso empecé la primera y la idea es no dejarlo durante todo el año, más allá de julio y agosto, que a lo mejor, pues si no es semanal, pues será quincenal o mensual. Pero la idea es esa, efectivamente, y bueno, mientras que nos lo permita los quehaceres profesionales y familiares, pues así lo haremos. No, hombre, y aquí estaremos para ayudarte en todo lo que podamos hacer. Aunque yo creo que el magisterio de José Alberto, que indudablemente me supera con creces, puede dar para muchos
muchos más programas. Yo estaré Bueno, como muletilla para poder, o como estante, poder apoyarlo alguna vez. Pero creo que os complementéis muy bien, ¿eh? Os complementéis muy bien. Me abrumas, Antonio, pero no se me ve lo rojo que me he puesto porque la pared distorsiona. Te mimetizas. Me mimetizas. Pues lo dicho, lo vamos a dejar aquí. Ha sido un auténtico placer. Espero que a nuestra audiencia les haya gustado y hayan disfrutado la mitad de lo que lo he hecho yo. Estoy seguro que a partir de ahora nos van a preguntar muchísimas más cosas. Yo voy haciendo un listado y por lo menos cada 2-3 meses espero tenernos por aquí. Y lo vamos a ordenar un poco más, porque esto ha sido muy genérico. Lo vamos a ir ordenando pues, o por siglos o por cofradías o por temática concreta, pues musical, artística, en fin, lo vamos a ir viendo, pero que muchísimas gracias y que ojalá que os queráis convertir en parte importante de este programa, que para mí será un orgullo y un honor. Muchas gracias. Gracias, Fran. Un abrazo. Adiós.